Abrimos hoy este primer tramo de Sin Distancias hablando de lógica, un recorrido histórico que nos va a llevar a profundizar en su evolución desde Aristóteles hasta la configuración de sistemas complejos. Para ello nos acompañan tres profesores de la UNED, Rubén Heradio y David Fernández Amorós, del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, y Luis de la Torre Cubillo, del Departamento de Informática y Automática, que conduce esta charla. Sí, efectivamente, en este programa vamos a hablar de la lógica. Va a ser un programa muy interesante, os animamos a todos a quedaros con nosotros, ya que vamos a tratar este tema, yendo desde una primera perspectiva histórica hasta luego aplicaciones más actuales que se dan a la lógica, así como estudios y aplicaciones concretas de la lógica que desarrollan dos de los expertos que tenemos aquí con nosotros hoy en este programa. Antes de empezar, ¿podríais contarnos, Rubén y David, un poco aclararnos qué es esto de la lógica? Bueno, la lógica es una ciencia formal que estudia cómo hacer demostraciones y cómo saber si un razonamiento es válido. Tradicionalmente se consideraba una rama de la filosofía, empezó con los filósofos griegos clásicos, pero desde el siglo XIX en adelante está formalizada como una rama de las matemáticas. Por ejemplo, en la época griega se conocían los silogismos, entonces Aristóteles hacía silogismos del tipo que tomaba un par de premisas y sacaba una conclusión, como si las premisas son que los hombres nacen, crecen y mueren, y Platón es un hombre, la conclusión que podemos sacar es que Platón nace y crece y muere, las tres cosas. Luego otro, por ejemplo, un clásico también es el modus ponens, que es, por ejemplo, si yo tengo 50 euros, me voy al cine. Esa sería mi primera premisa. Y la segunda sería que tengo 50 euros y la conclusión sería que me voy al cine. Uh-huh. Entonces eso, en la lógica clásica, me iría al cine, pero además seguiría teniendo los 50 euros. Sin embargo, en lógicas más modernas, por ejemplo, en lógica lineal, es una lógica que está orientada a la gestión de recursos. Entonces, en este caso, la conclusión seguiría siendo que me voy al cine, pero me quedaría sin los 50 euros. Entonces, por lo que estás diciendo, veo que la lógica es una rama que tiene, por supuesto, un interés enorme, pero como has mencionado, viene ya de muy lejos, ¿no? De una época muy anterior a la que estamos actualmente. Pues sí, Luis. En principio se supone que el personaje histórico más influyente ha sido Aristóteles, que fue el fundador de la lógica filosófica, que permaneció inamovible durante casi 2000 años. Y como ha comentado antes David, pues eso, a partir del siglo XIX como que se refundó la lógica y ha tomado un impulso enorme. Entonces, como personajes fundamentales, ha habido muchos, pero quizás dos de ellos son George Boole, que era un inglés, que nació en 1815 y murió en 1864, y este fue el creador de la lógica proposicional. Básicamente lo que buscaba era un álgebra lógico, o sea, lo equivalente, lo análogo al álgebra, pues hacer lo mismo con lógica proposicional. Y luego el que se considera actualmente como el fundador de la lógica moderna es Gottlob Frege, que creó lo que era la lógica de predicados en 1879. Gottlob Frege, perdona Rubén, ¿de dónde era? Porque tiene un nombrecito difícil. Pues igual no lo estoy pronunciando muy bien, pero el hombre era alemán. Ajá. Eso lo explica, sí. Y la verdad que es bastante interesante. Hay un libro de Jesús Mosterín que trata sobre los lógicos y viene una biografía de este hombre que es bastante interesante porque es un poco el prototipo de eso, de científico maldito. Porque según parece, a pesar de que fue un auténtico genio, pues no fue para nada reconocido en su época. Que es como alguno de estos artistas o pintores, ¿no?, de antaño también, que vivieron toda su vida en la pobreza y luego alcanzaron el reconocimiento una vez muertos, ¿no? Sí, exactamente. Este hombre no estaba alcoholizado ni estaba loco, pero por lo demás cumple perfectamente con el prototipo. O sea, según parece, la única persona que reconoció su talento era un tal Ernst Abbe, que en su época sí que fue una persona bastante influyente en la Universidad de Jena, en Alemania,
Y esta persona llegó a hacer muchísimo dinero porque contactó con el Carl Zeiss, que en aquella época, bueno, que probablemente os suene a todos por el tema de las... Al que le gusta la fotografía sabe le sonará el nombre de Carl Zeiss. Entonces este hombre fabricaba, según parece, microscopios para mejorar los microscopios y bueno, pues ganar la competencia, pues se dio cuenta de que necesitaba a alguien, así que que mejorara sus microscopios, ¿no? Que desde un punto de vista más científico y también práctico, pues mejorara la óptica, ¿no? ¿Y Gottlob Frege fue quien le ayudó en esos temas? No, fue Ernst Abbe, que era físico matemático. Entonces este hombre se centró en el tema de las lentes y tal, y por lo visto lo consiguió. O sea que en muy poco tiempo pues consiguieron, pues eso, fabricar las mejores lentes del mundo. Entonces, de hecho, la población de Jena, pues aumentó muchísimo. O sea, vamos, que la fábrica de las lentes fue súper bien. De hecho, según parece, Carl Zeiss se dio cuenta, hubo un momento que se dio cuenta de que el futuro de la empresa dependía de Abbe, y entonces decidió hacerle copropietario, o sea, le puso el 50% de la empresa. Entonces, bueno, este hombre pues manejaba bastante dinero y según parece venía de una familia muy humilde y había pasado muchas penurias, y entonces, bueno, estaba muy mentalizado con el tema social, no quería que esto se repitiera, y entonces, bueno, dio mucho dinero a muchas instituciones y entre otras a la Universidad de Jena. Y entonces él puso como condición que, bueno, que hubiera una plaza para este hombre, para Gottlob Frege. Entonces, una de las condiciones para que existiera esa plaza era que presentara una publicación científica. Entonces, Frege escribió una publicación que en alemán tiene un nombre extrañísimo, pero bueno, que se traduce más o menos por ideografía, era en el que refundaba pues toda la lógica. O sea, por lo visto era lo que sería ahí la obra magna de la lógica moderna, ¿no? Pero en su momento nadie fue capaz de apreciarlo, ¿no? De hecho, el propio Ernst Abbe tiene una cita, ¿no? Cuando dio la recomendación, ¿no?, de que contrataran a Frege en la universidad, dijo: no puedo considerar que esta primera publicación de mi colega sea un inicio afortunado de su actividad como escritor, pues presumiblemente será leída por pocos y entendida todavía por menos. O sea que este hombre, en realidad me imagino que durante toda su vida sería algo así como el enchufadillo de Abbe, y sin embargo, bueno, pues resulta que era un auténtico genio, ¿no? Ya recuerda un poco a los primeros trabajos de Einstein sobre la relatividad, que decían que solo 3 o 5 personas en todo el mundo realmente entendían el desarrollo que había realizado. Pues parece que va un poco en la misma línea. Solo que Einstein, bueno, tuvo más suerte y sí que alcanzó reconocimiento antes de morirse, por supuesto. Pues a este hombre le fue bastante mal, según parece. Bueno, es un caso claro de científico adelantado a su época. Sí, Porque sin duda ha habido 50 años más tarde, David Hilbert y otros reconocieron su aportación a la lógica, pero claro, cuando ya estaba muerto. Sí, bueno, a él le sirvió de poco, pero a la sociedad pues nos ha servido de mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo la lógica booleana está clara su utilidad en la electrónica digital, pero bueno, también es importante en otros campos de la computación, Rubén. Por ejemplo, no lo sé, en el desarrollo del software, por ejemplo, ¿tiene aplicación la lógica booleana? Pues sí, por ejemplo, si te fijas en los premios Turing, que es el equivalente a los Nobel en informática, pues en los últimos tiempos 3 de esos premios Turing han ido a personas que trabajan en lógica, concretamente en lógica temporal, que es una extensión de la lógica booleana y de la de predicados, que es capaz de definir eventos que ocurren en el tiempo, ¿no?, con autómatas de estados. Entonces, por ejemplo, concretamente el año pasado, en 2013, se la dieron hace 3 años, a Leslie Lamport. Luego en el 2007 se la dieron a Edmund Melson Clark, y en el 96 a Amir Pinueli. Todos ellos trabajaban en lógica temporal. O sea que es una cosa que está, que tiene gran importancia. Y que, concretamente la lógica temporal se aplica muchísimo a la verificación formal de sistemas críticos. Pues todo el tema de seguridad o, pues eso, sistemas críticos, cosas que van en aviones o en satélites o etcétera. Sí, efectivamente. O sea, cosas realmente importantes incluso para seguridad. Y bueno, hemos hablado de grandes genios como debió ser Gottlob Frege. Bueno, has mencionado aquí los premios Turing, con 3 trabajos muy importantes en los últimos 20 años que han recibido el reconocimiento y demás, pero ya centrándonos en cosas un poco más
que nos quedan más cerca, ¿no? Más humildes, no quiero quitaros mérito, o sea, un poco ya en vuestra área de acción, vuestra investigación, vuestro trabajo, ¿con qué tipo de lógica trabajáis vosotros, David? Resulta que hay varios tipos de lógica, digamos, clásica, la lógica booleana, luego está la lógica de predicados, que es un poco más compleja, y también la lógica temporal o lógicas de orden superior. Sin embargo, para nuestro trabajo, lo que nos está resultando más útil es la lógica booleana o proposicional, que a pesar de ser conceptualmente la más sencilla, viene muy bien a la hora de realizar modelos lógicos de algunas situaciones que se producen en el campo de la informática. Entonces, hay algunos problemas relacionados con la lógica. Por ejemplo, uno de ellos es el problema de la satisfactibilidad, que se conoce como el SAT, que consiste en saber si una fórmula lógica es satisfactible o no. Es decir, si existe una asignación de valores a las proposiciones lógicas que hacen que la fórmula sea cierta. De alguna manera sería una manera, se podría decir que consiste en resolver la fórmula, como si fuera una ecuación. Entonces hay otro problema que es el que se llama el model counting, el conteo de modelos, que sería saber cuántas soluciones tiene esa fórmula. El SAT es saber si hay soluciones o si no hay, y el conteo de modelos sería saber cuántas soluciones hay. Sí, o sea, ya es una respuesta un poco más en detalle, ¿no? Sí, no necesariamente consiste en enumerar todas las soluciones, porque a veces pueden ser millones, trillones o cuatrillones, pero sí, algo de ese estilo. Entonces, para resolver este tipo de cosas, hay un algoritmo que es el DPLL, que es por Davis, Putnam, Lodgman y Loveland. O sea, esos son las cuatro personas que desarrollaron ese algoritmo. Sí, esos son los 4 científicos que desarrollaron el algoritmo. Entonces, se trata de resolver las soluciones de una fórmula lógica haciendo lo que en informática llamamos backtracking o vuelta atrás, que se trata de explorar el espacio de búsqueda. Y bueno, este algoritmo es el germen de lo que podríamos llamar la demostración automática de teoremas, que aunque no es nuestro campo de aplicación, pues digamos que es también un área de investigación matemática muy importante. O sea, que se puede aplicar, si he entendido bien, no sé, si no, corrígeme, David, se puede aplicar la lógica a una demostración automática de teoremas en matemática, o de cierto tipo, un subconjunto de teoremas que cumplan ciertos requisitos. Sí, es una ciencia, bueno, pues que una rama de las matemáticas que está, digamos, un poco en pañales, porque solo puede demostrar teoremas muy sencillos a día de hoy. Vale. Pero bueno, como ya sabes es un comienzo. Sí, ya sabes que la potencia de los equipos informáticos aumenta con mucha velocidad. Y no se sabe, ¿no? En el Claro. futuro quizás se puedan demostrar teoremas complejos, realmente complejos, ¿no? Sí, bueno, también está el Prolog, que es un lenguaje de programación basado en la lógica y que, bueno, ha tenido, digamos, diversas iteraciones, ¿no? El Prolog 2, el Prolog 3, la programación lógica con restricciones, son como otros paradigmas de programación basados en la lógica. Muy bien. Entonces, para este problema de la satisfactibilidad hay una competición que se hace cada año, cada 2 años, no recuerdo, y se hace como un concurso en el que cada uno de los participantes lleva su propio programa y tiene que resolver una serie de problemas que no se conocen con anterioridad. Que son como un benchmark, ¿no? Sobre el que tienen que aplicar su algoritmo o su programa para ver qué tal funciona, ¿no? Exactamente. Entonces, pues gana el que consigue resolver los problemas en menos tiempo o con más exactitud. Sí, exactamente. Entonces, un problema que hay o sea, estos problemas se sabe desde el punto de vista teórico que son muy complejos a veces. Cuando tienes muchas proposiciones, en este caso sería como el número de variables lógicas de un problema, la mayoría de los problemas estos como el SAT y el conteo de modelos tienen una complejidad NP. Entonces eso quiere decir que en el peor de los casos, cuando aumenta el número de variables, vas a tener que esperar muchísimo tiempo para resolverlo, para conseguir una respuesta. Pero bueno, la experiencia demuestra que aunque ha habido épocas de la investigación que se pensaba que se había alcanzado, digamos, ya el tope de lo que se podía obtener, sí que cada cierto número de años aparece algún avance significativo. Los programas estos que se presentan en este concurso que nos has hablado, ¿luego son de distribución libre o son soluciones comerciales o cómo son? No, normalmente son de distribución libre. Ajá. Y
De hecho, sí que tiene más aplicación de lo que pueda uno pensar. Por ejemplo, en Eclipse, entorno este de desarrollo en Java, hay un SAT solver de estos, un módulo que se dedica a ver si las dependencias que hay entre los módulos se pueden resolver correctamente antes de intentar ¿Y nos puedes comentar aplicarlos. el nombre de alguno de estos programas que hayan quedado bien en esta competición? O... Pues la última competición, los 3 primeros premios fueron para un... El primer premio fue para CryptoMinisat, que es otra derivación de un programa que tuvo mucho éxito hace años, que fue el Minisat. Y luego el segundo premio fue para ComMinisat PS, que es otra derivación del Minisat. Y el tercero se llamaba Glucose. ¿Dónde? El Minisat en su momento fue muy importante porque no solo que estos Absolvers sean gratuitos, sino que sean incluso de código abierto, pues Minisat fue un intento de compilar la mayor parte de las técnicas que se utilizaban en Absolvers, que normalmente eran programas muy difíciles de entender, ¿no? Pues eso, digamos, en limpiarlas, en hacer un código que fuera muy legible, muy limpio. Y bueno, esta gente lo consiguió. Consiguió en poco más de 1000 líneas escritas en C, pues hacer un SAS solver que resulta que luego en... 1000 líneas de códigos Sí, solamente. sí. Es un poco el atractivo del asunto, que con muy poco código pues es capaz de hacer una cosa bastante complicada y de hacerlo además muy eficientemente. Sí, bueno, yo cuando programo 1000 líneas de código me dan para un hola mundo y poco más. Pues sí, el tema del manejo de fórmulas booleanas, además de con SAS solvers, que por decirlo de alguna manera, pues procesa la fórmula al vuelo, ¿no? On the fly, pues existe otra posibilidad que es, digamos, procesar la fórmula en memoria. Entonces, para eso necesitas una estructura en memoria que esté como muy optimizada. Entonces, en ese caso, lo que se utilizan son diagramas de decisión binaria. Son Binary Decision Diagrams o BDDs. Este tipo de estructura, pues, básicamente fue propuesta en un artículo por Randall E. Bryant en el 86, en 1986. Y bueno, ha tenido muchísima influencia en circuitos, en lo que hablábamos antes, en lógica temporal, en model checking. Por debajo utilizan BDDs. De hecho, durante mucho tiempo este artículo fue uno de los más citados en todo el campo de Computer Science. Ah, sí. Yo por curiosidad me puse a mirarlo el otro día en la web of Science y ponía que tenía ahora mismo 2.421 citas. Bueno, que tampoco es mucho. Bueno, a mí sí me parecen muchas. Sí, quien las pillara, pero en el 2008, por ejemplo, porque te hagas una idea de que esto es una cosa que a día de hoy sigue teniendo mucha relevancia, pues aparecía que en el 2008 había tenido 180 citas. Bueno, que son muchísimas, sí. Hay montones de artículos que no alcanzan 180 citas a lo largo de toda la historia. O sea que Exactamente. hacerlo en un solo año es una cifra Sí, yo probablemente impresionante. cuando me jubile, si sumo las citas de todos mis artículos, no llegaré ni al 10% de... Yo todas las semanas no llego a las 180 citas. Como comentaba antes David, el sesapil de estas cuestiones son que siempre son problemas NP, o sea que en el peor de los casos, pues vas a tardar tiempo exponencial o te va a ocupar una cantidad de memoria absurda, etcétera, etcétera. Pero resulta que en muchos problemas eres capaz de, en el caso de los absorbers, de encontrar una solución en tiempo corto, y en el caso de los BDDs, pues eres capaz de encontrar un BDD que compila una fórmula lógica. Bueno, un BDD digamos que sería, para el que haya trabajado un poquillo con lógica puede entenderlo, digamos que es una tabla de verdad optimizada, o sea que realmente ahí tienes, digamos que has procesado la fórmula entera, ¿no? Entonces el problema de los BDDs es que su tamaño es muy sensible al orden de las variables o sea, cuando construyes el BDD, por decirlo de alguna manera, lo que vas haciendo es como ir preguntando acerca de la fórmula lógica, vas diciendo, oye, si esta variable vale verdadero, la primera variable, ¿qué pasaría? Y si vale falso, ¿qué pasaría? Y entonces, si la segunda variable, entonces el orden de las variables resulta que es determinante en el tamaño del BDD. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si das con un orden malo, pues el BDD te explota. O sea, eso no es monstruoso y no te cabe necesitarías ahí memoria gigantesca. O sea, muy grande, muy grande. Y sin embargo, si das con el orden bueno,
pues ocupa sorprendentemente Puedes poco. optimizarlo mucho. Puedes optimizarlo poco. Pero el problema es que encontrar una ordenación óptima, pues a su vez es otra vez un problema NP. Ajá. Entonces hay Es como la muchísimo... pescadilla que se muerde la cola casi. Claro, pero eso es también tiene como el puntito ese de ludópata, ¿no? Que hace que sea interesante, ¿no? Y que cuando estás investigando en el tema, pues te hace probar y probar. Y dejas ahí corriendo experimentos y luego vuelves y ves que ha pasado algo que no... Sí, motiva, te engancha. Exactamente. ¿No, David? Sí, estaba escuchando tu descripción y me parecía ahí absolutamente correcta. O sea, ahí como, venga, vamos, una partida más, una mano más ahí, a ver si esta vez me sale, gano aquí el premio gordo. Sí, comentar que de manera análoga, igual que en SAS Solvers existen algunos muy interesantes de código abierto, pues igual, ¿no? BDDs también de código abierto, digamos que las dos principales librerías, una que se llama Buddy y otra que es Qt. Y también es código abierto, es gratuito, etcétera. Muy bien, bueno, pues a ver, para recapitular un poco lo que ya hemos ido hablando, hemos hablado de la lógica, su nacimiento en la Grecia antigua con Aristóteles, luego un poco las reformulaciones de George Boole y de Gottlob Frege o sus extensiones de la lógica, y bueno, nos habéis hablado de algunos concursos importantes y programas útiles, pero ya habladme un poco también de a qué problemas reales aplicáis vosotros vuestra investigación con la lógica. Pues mira, nosotros, lo aplicamos a varias cosas, pero entre ellas, pues a problemas de configuración que sean complicados. Entonces esto, en lo que son las líneas de producto software o el mass customization, así a nivel industrial, que la idea es que cuando tú vas a comprarte un coche normalmente te ofrecen una brutalidad de posibilidades. Aunque tú quieras por poner un ejemplo clásico, ¿no? Que es un benchmark clásico en este tipo de problemas, ¿no? Que es el Renault Megane, porque es digamos que la fórmula lógica... No es que estés haciendo aquí publicidad. No, para nada. Es que el modelo de configuración es como un benchmark que ¿sí? viene a ser oficial, es público. Entonces, no recuerdo ahora mismo cuántas variables tiene, como cerca de 200 variables, y luego tiene una exageración de restricciones, ¿no? Entre las variables. Por ejemplo, pues si pillas un Renault Megane que tiene muchísima potencia, pues eso hace que las llantas tengan que ser de un determinado tipo. Las ruedas son más... para soportar... Exactamente, son más anchas, ¿no? Entonces, hay un montón de dependencias. Si te vas a comprar un coche, normalmente prácticamente todas las marcas tienen configuradores, ¿no? Vía web, en el que tú, pues eso, vas seleccionando las opciones que te interesan. Sí, ¿no? o incluso paquetes preconfigurados, ¿no? Exactamente, y en ocasiones te dice, oye, pues esta configuración es inválida. No es compatible con esta exactamente, otra. O al revés, hay prestaciones que tú no llegas a seleccionar porque se seleccionan automáticamente al haber seleccionado otras, ¿no? Entonces esto por debajo pues es una fórmula lógica bastante grande y se gestiona pues utilizando este tipo de tecnologías, SAS Solvers y BDDs. Sí, efectivamente. Con la tecnología de los BDDs podemos, por ejemplo, determinar si una configuración es correcta, como en el caso de los coches, ver si el coche que uno había pensado es posible hacerlo o no es posible hacerlo. Y también sirve para precisamente detectar fallos en los modelos, es decir, si hay productos que queremos hacer y no son posibles con el modelo, o lo contrario, si el modelo resulta que permite productos que luego no son posibles de fabricar. Es un problema, digamos, muy importante asociado a este tipo de cosas. Sí, en la industria es fundamental, desde luego, está claro. O sea, eso puede ahorrar, imagino, costes a la industria del orden de millones, por supuesto. Igual a nivel industrial es difícil, por ejemplo, hay un problema típico, ¿no? Que le llaman las dead features, que es el tema de que haya posibilidades que no son tal, porque debido a las incompatibilidades con otras que tienen que aparecer siempre, no se pueden seleccionar, ¿no? Entonces, hombre, me imagino que eso en modelos de coches o tal, pues para empezar suelen ser modelos más pequeños y no creo que se den este tipo de problemas. Pero en software, por ejemplo, en sistemas operativos, que sobre todo David ha trabajado bastante con ello, pues tienes una cantidad monstruosa, ¿no? de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en el kernel de Linux tienes como cerca de 7.000 variables. Entonces, pues es muy probable que alguna de esas variables, por todas estas restricciones, pues resulta que nunca pueda aparecer un modelo de configuración porque hay otras que son, digamos, que son obligatorias
y que esos de manera aplicando por transitividad que las excluyen de alguna manera. Claro, de manera indirecta hace que esas otras que están dead no se puedan activar. Entonces no tiene ningún sentido seguir manteniendo esas características. O sea, eso cuesta esfuerzo y cuesta, bueno, al final cuesta dinero. Claro, con los costes de mantenimiento y todas esas cosas, sí. Entonces, bueno, pues eso, los últimos años David y yo nos hemos dedicado un poco a dar con algoritmos que calculen este tipo de cosas, que sean capaces de detectar estos tipos de errores de una manera, pues eso, más eficiente que las aproximaciones que hay ahora mismo. Porque, por un lado, está digamos, la comunidad de gente que trabaja más en los motores estos lógicos, el tema de los SATs y los diagramas estos de decisión binaria, y por otra parte está más la gente de ingeniería del software, ¿no? Entonces, la gente de ingeniería del software en general, pues digamos que toca estas librerías, ¿no? Con un palo, ¿no? Así a la distancia, le da un poco de miedo meterse dentro, los utiliza como cajas negras. Entonces, por decirlo de alguna manera, esas cajas negras tienen una serie de funcionalidades básicas. Entonces, si tú tratas de resolver problemas de estos complicados llamando de manera combinada a esas cajas negras, utilizando esas funcionalidades básicas, pues como son problemas NP, etcétera, pues los rendimientos que tiene son muy pobres. Entonces, bueno, David y yo pues nos hemos metido un poco más en los detalles internos, hemos manipulado, digamos, la caja negra y conseguimos pues mejores resultados que la competencia. Sí, otro de los problemas que nos interesa es el de dar soporte a la configuración. Entonces, configurar un sistema consiste de algún modo en responder a una serie de preguntas. Entonces, por ejemplo, el juego este de los niños de adivinar el personaje, pues tú haces preguntas ahí, ¿es rubio, es moreno, tiene un parche en el ojo? Y así, digamos que según el tipo de preguntas que hagas, digamos que vas a determinar el personaje que buscas antes o después. Entonces la idea, lógicamente, es hacer las preguntas que te van a llevar directamente a la solución. Entonces, en la configuración de sistemas pasa exactamente lo mismo. Entonces, si tienes la fórmula lógica que modeliza la configuración del sistema, hemos desarrollado una serie de técnicas para que nuestro sistema de ayuda a la configuración te vaya guiando y te haga las preguntas que te van a llevar antes. Por ejemplo, en el juego este de los niños, si la mitad de los personajes son rubios y la mitad de los personajes son morenos, empezar preguntando si el personaje es rubio es una buena estrategia porque te va a reducir el número de sospechosos a la mitad, tanto si la respuesta es una como si es otra. Sin embargo, si de todos los personajes solo tienes uno con un parche en el ojo, no parece muy inteligente que tu primera pregunta sea si tiene un parche en el ojo, porque si te dicen que no, pues solo has podido descartar un personaje. Entonces esto está relacionado con el concepto de entropía, que la técnica, digamos, que consistiría en hacer la pregunta con la mayor entropía, que es la pregunta que te reduce más la incertidumbre. Muy bien. Bueno, muchas gracias David y Rubén por vuestra participación en este programa, y a los oyentes, ya sabéis, la próxima vez que vayáis a comprar un coche, acordaos de que en la configuración del mismo tenéis que darle las gracias por poder realizar esas opciones a Aristóteles, George Boole, Gottlob Frege y muchos otros que han trabajado en la lógica. Hay mucha ciencia detrás de ello. La lógica desde Aristóteles hasta la configuración de sistemas complejos. Un recorrido histórico que han realizado 3 expertos, profesores de la UNED, Rubén Heradio y David Fernández Amorós, del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, y Luis de la Torre Cubillo, del Departamento de Informática y Automática, conductor de esta charla.